Estas grabaciones conmocionaron al mundo. Lo ocurrido el 27 de noviembre de 2025 pasará a la historia como la conversación telefónica más tensa entre los líderes de dos potencias nucleares. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, llamó a Vladimir Putin personalmente, directamente, a través de la línea segura Casa Blanca-Kremlin. Oficialmente, para una importante discusión sobre un plan de paz para Ucrania. Extraoficialmente, con un ultimátum. Los medios estadounidenses habían anunciado a bombo y platillo que Trump pondría a Putin ante una elección: aceptar el plan o la total aislamiento. Decían, era la última oportunidad para Rusia. Trump llamó con confianza. Detrás de él estaba todo el poder de Estados Unidos, la economía más grande del mundo, el ejército más fuerte, el control sobre el dólar. Creía que obligaría a Putin a aceptar, lo presionaría, lo asustaría, lo doblegaría. Un error colosal. Al otro lado de la línea estaba Vladimir Putin, de 73 años, 24 años en el poder. Un hombre que había hablado con todos los presidentes estadounidenses. Miles de negociaciones, cientos de crisis, decenas de intentos de presión. Ni una sola vez se doblegó, ni una sola vez retrocedió. Un empresario estadounidense, que regresaba a la Casa Blanca después de un paréntesis de 4 años, decidió que podría dictar las condiciones a Rusia por teléfono. ¿Qué sucedió en esa conversación? ¿Cómo exigió Trump un alto el fuego inmediato? ¿Cómo Putin, metódicamente y con frialdad, desmanteló cada uno de sus argumentos? ¿Por qué, 40 minutos después, Trump colgó el teléfono sin despedirse? ¿Y por qué, después de esa llamada, el Consejo de Seguridad Nacional se reunió de urgencia en la Casa Blanca, mientras Putin continuaba tranquilamente su jornada laboral? Escuchemos esta historia de principio a fin. El 27 de noviembre de 2025. Casa Blanca. Despacho Oval. Donald Trump estaba sentado a la mesa. 79 años. Cabello gris peinado hacia atrás, corbata roja, traje oscuro, rostro decidido y concentrado. Su segundo mandato presidencial había regresado en 2025 después de vencer a Harris. Había prometido: terminaré todas las guerras, devolveré la grandeza a América. Ucrania era el principal problema. 3 años de guerra, cientos de miles de millones de dólares en ayuda. La sociedad estadounidense estaba cansada, extremadamente cansada. Trump quería terminar con esto. Rápido, de manera efectiva. El acuerdo del siglo. A su lado, asesores: Mark Rubio, secretario de Estado, el asesor de Seguridad Nacional, un intérprete. Sobre la mesa, un documento de 28 puntos, un plan de paz. La variante de Ginebra. Acordado con Ucrania, aprobado por la OTAN, respaldado por Europa. Ahora había que vendérselo a Rusia. Trump tomó el teléfono seguro. Línea directa, Casa Blanca, Kremlin. Marcó. Tonos. Contestaron. La voz del intérprete: el presidente de la Federación Rusa está en la línea. Luego la voz de Putin, tranquila, uniforme, ligeramente fría. Buenas noches, señor presidente. A Trump no le gustaban las formalidades. Vladimir, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Rusia? Escucha, tenemos que hablar. Hablar seriamente sobre Ucrania. Putin no respondió al ¿cómo estás? Fue directo al grano. Lo escucho, señor presidente. Trump se recostó en la silla. Vladimir, mira. Esta guerra tiene que terminar. Todos están cansados. Ucrania está cansada, América está cansada, Europa está cansada. Incluso, creo, Rusia está cansada. 3 años de guerra, miles de muertos, ciudades destruidas. Esto tiene que acabar, y yo estoy dispuesto a hacerlo. Tengo un plan. Un buen plan. Todas las partes pueden vivir con él. Putin escuchaba, en silencio. No interrumpió, no cortó. Trump continuó: hemos trabajado en esto en Ginebra con los ucranianos, con los europeos. 28 puntos. Detalladamente elaborado: alto el fuego, garantías de seguridad, estatus neutral de Ucrania, todo lo que ustedes querían. Sus intereses han sido considerados.
Vladimir, es un buen trato para todos. Tú obtienes garantías de seguridad. Ucrania permanece neutral. Occidente reconoce tus preocupaciones, y Ucrania permanece íntegra, no completamente destruida. Ganar, ganar, como decimos, todos salen beneficiados. Todos salen beneficiados. Donald Trump hizo una pausa, esperando una reacción. Un silencio se cernió sobre la línea. Luego, se escuchó la voz de Vladimir Putin, tan tranquila como siempre: señor presidente, lo he escuchado atentamente. Tengo algunas preguntas, si me lo permite. Trump, asintiendo, aunque Putin no podía verlo, respondió: claro, Vladimir, pregunta. Putin comenzó lenta y metódicamente. Alto el fuego. ¿En qué posiciones? Trump respondió de inmediato: en las actuales. Sí, sí. En las líneas actuales. Congelamos el conflicto, cesamos el fuego, empezamos las negociaciones. Putin volvió a hablar, es decir, Rusia detiene la ofensiva precisamente ahora, cuando nuestras tropas asaltan Kharkov, rodean Kupiansk, toman Pokrovsk. Debemos detenernos, y Ucrania conserva todo lo que controla ahora. ¿Entiendo bien? Trump sintió una clara trampa. Vladimir, el objetivo es detener el derramamiento de sangre. Inmediatamente. Ahora mismo, cada día mueren personas de ambos lados. Putin interrumpió. Su voz se volvió más dura. Señor presidente, permítame ser franco, muy franco. Lo que usted propone, siguió una breve pero expresiva pausa, no es un plan de paz. Es un intento de robar la victoria a Rusia mediante la diplomacia. Tras estas palabras sobre el robo de la victoria, un pesado silencio se cernió sobre la línea. Trump no esperaba un inicio tan directo. Normalmente, los líderes prefieren formulaciones diplomáticas: estudiaremos, consideraremos, discutiremos. Pero Putin, sin rodeos, habló directamente de robar la victoria. Trump intentó objetar: Vladimir, esto no se trata de victoria. Putin volvió a interrumpir. Su voz se volvió metódica, casi didáctica, como si explicara algo obvio. Señor presidente, permítame explicarle por qué su plan es inaceptable. Punto por punto, para que quede claro. Trump apretó la mandíbula. Nadie se había permitido hablarle así, pero él guardó silencio, escuchando. Putin comenzó. Punto primero, cuestión territorial. Su plan propone congelar la línea de contacto en las posiciones actuales. Esto significa que todo lo que Ucrania controla ahora, permanece bajo su control. Kharkov es la segunda ciudad del país. Ya la estamos rodeando. En 1 o 2 semanas caerá. Kupiansk es un nudo estratégico. Ya estamos en la ciudad. Los ucranianos huyen. Pokrovsk es la clave del Donbass. Unos días más. Kramatorsk, Sloviansk son los próximos objetivos alcanzables. Odessa, Mykolaiv, Dnipro. Es solo cuestión de tiempo. Putin hablaba con creciente dureza. Y justo ahora, cuando estamos avanzando, cuando la defensa ucraniana se desmorona, usted propone detenerse, fijar la línea del frente, dar un respiro a Ucrania. Siguió una pausa. Señor presidente, esto es injusto. Solo beneficia al bando perdedor. Ucrania está en una situación crítica. Y de repente, un armisticio. ¿Conveniente, no es así? Rusia debe entregar sus éxitos militares por la diplomacia. No. Trump intentó interponer sus palabras: Vladimir, pero ya controlas mucho. Crimea, Donbass, Zaporilla, Jersón, el 20% del territorio de Ucrania. Eso ya es una gran victoria. Putin lo interrumpió de nuevo: eso no es una victoria, es un resultado intermedio. Nuestros objetivos son más amplios, y los alcanzaremos si ustedes no interfieren. Putin continuó. Punto segundo, plazos. Su plan habla de un alto el fuego inmediato. Inmediato, es decir, ahora mismo, hoy, mañana, precisamente en el momento en que nuestras tropas asaltan ciudades, cuando hay acciones militares activas, cuando estamos ganando. Putin sonrió amargamente. Qué sorprendente coincidencia. Ucrania pierde ciudades, y usted llama con la propuesta de detenerse inmediatamente.
para que Ucrania conserve lo que aún le queda. Señor presidente, ¿realmente cree que no veo la lógica? Esto no se trata de paz, se trata de salvar a Ucrania de una derrota total. La llamada de Trump a Putin. Diálogo en el despacho oval. Trump apretó más el auricular. Vladimir, cada día muere gente. Miles. Putin, fríamente, cortó, ¿de quiénes? Ucranianos. Que Kiev capitule, y nadie más morirá. Así de simple. Putin no dejó que Trump pronunciara ni una palabra y continuó. Punto tercero, garantías de seguridad. Su plan contempla garantías internacionales para Ucrania. De Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, quizás China, Turquía. Excelente. ¿Y quién dará garantías a Rusia? Pausa. ¿Quién nos garantiza que dentro de un año Ucrania no reanudará la guerra? Que esos mismos Estados Unidos no seguirán armando a Kiev bajo el pretexto de entregas defensivas. ¿Que Ucrania no entrará en la OTAN dentro de 5 años? Putin hablaba con creciente desprecio, su voz se volvía cada vez más dura. Señor presidente, la historia ya ha demostrado que las garantías occidentales no valen el papel en el que están escritas. Recuerde los acuerdos de Minsk, concluidos en 2014 y previstos hasta 2015. Rusia los cumplió, Ucrania no. ¿Y Occidente? Occidente simplemente hizo la vista gorda. Más aún, la propia Merkel admitió en una entrevista que Minsk era necesario para ganar tiempo para armar a Ucrania. Son sus propias palabras. Hollande lo confirmó. Es decir, Occidente utilizó Minsk como un engaño para preparar a Ucrania para la guerra. Putin casi rugió, ¿y ahora me propone que vuelva a creer en las garantías occidentales? ¿En serio? ¿Me considera un idiota? Trump palideció. Nadie, nunca, se había permitido hablarle así. Intentó objetar, Vladimir, yo no soy Merkel, soy un hombre de palabra. Cuando doy una garantía. Putin lo interrumpió bruscamente, sin dejarle terminar. Señor presidente, usted fue presidente de 2017 a 2021. Luego llegó Biden. Él canceló muchas de sus decisiones. ¿Y qué pasará en 2029? Le sucederá otro presidente, quizás un demócrata, que romperá cualquier acuerdo suyo. ¿Cómo puede garantizar que dentro de 4 años América mantendrá su promesa? No puede. Por lo tanto, sus garantías no significan nada. Putin no permitió que Trump respondiera, y continuó, aumentando el ritmo. Punto cuarto, desnazificación. Este fue uno de nuestros objetivos clave desde el principio. Desde febrero de 2022. El régimen ucraniano está impregnado de nazismo. Culto a bandera, culto a marchas de antorchas. Símbolos nazis, rusofobia a nivel de ideología estatal. Prohibición del idioma ruso, cierre de escuelas rusas, persecución de rusoparlantes. 8 años de bombardeos en el Donbass, 14.000 civiles muertos. Esto es genocidio. Putin hablaba cada vez más alto, su voz resonaba como una campana de alarma, y su plan no dice una palabra sobre esto, ni una palabra sobre la desnazificación. Simplemente olvidamos, firmamos un armisticio con los nazis, hacemos como si todo fuera normal. Inaceptable. Categóricamente inaceptable. Putin continuó, sin ceder en su ritmo. Punto quinto, desmilitarización. Su plan habla de limitar las fuerzas armadas de Ucrania. Bien. ¿Qué limitaciones? ¿Cuántos soldados? ¿Qué armas? El plan guarda silencio. Palabras generales. Y sabemos lo que sucederá. Un armisticio de 3 a 6 meses. Ucrania movilizará nuevos soldados. Occidente suministrará nuevas armas. Ucrania construirá nuevas fortificaciones. Y luego, alguna provocación. Rusia violó el armisticio, y la guerra se reanuda. Solo que ahora Ucrania será más fuerte de lo que es ahora. Putin concluyó, su voz vibraba de indignación, este es su plan, señor presidente. Los territorios benefician a Ucrania, los plazos benefician a Ucrania. Las garantías no son fiables. La desnazificación se ha olvidado, la desmilitarización es ambigua. Esto no es un plan de paz. Es un plan para salvar a Ucrania de una merecida derrota, a expensas de Rusia.
En el despacho oval, los asesores de Trump asintieron. Bien. Putin debe reflexionar. El silencio en la línea se prolongó, denso y sofocante. Finalmente, se escuchó la voz de Putin. Era fría como el hielo. ¿Ha terminado, señor presidente Trump? Sí, sonó la respuesta. Bien. Ahora es mi turno, cortó Putin. Comenzó a hablar lenta y metódicamente, como quien coloca cartas irrefutables sobre la mesa. Señor presidente, un discurso muy conmovedor sobre vidas, sobre madres, sobre niños. Pero permítame recordarle hechos que, al parecer, han escapado a su atención. En 2014, hubo un golpe de Estado en Kiev, apoyado por Estados Unidos. 5.000 millones de dólares, la propia Victoria Nuland lo admitió. Fue derrocado el presidente legítimo. El Donbass se negó a reconocer este golpe y celebró sus propios referéndums. ¿Qué hizo Kiev? Envió tropas. 8 años de guerra, 14.000 muertos en el Donbass. ¿Dónde estaba América entonces? ¿Dónde estaban ustedes con sus llamamientos para detener el derramamiento de sangre? Guardaron silencio, porque estaban matando a rusoparlantes, matando, según ustedes, a la gente correcta. La voz de Putin se volvía cada vez más dura, como el acero. 2022. Iniciamos una operación para proteger el Donbass del genocidio. Y de repente, Occidente se preocupó por las vidas, por las madres, por los niños. ¿Dónde estuvieron ustedes durante estos 8 años, cuando Donetsk era bombardeada, cuando Lugansk era atacada? Guardaron silencio. Luego, Putin pasó a lo principal, a lo que, evidentemente, era lo más importante para él. Usted dice, no hay vencedores en la guerra. Pausa. Sí los hay. Nosotros ganamos cada día. El ejército ucraniano está destrozado. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania superan los 500.000 muertos, y otros tantos heridos. Sus reservas están agotadas, la movilización no funciona. La gente huye del país. 5 millones de refugiados en Europa, otros 5 millones en Rusia. Ucrania está perdiendo militarmente, ¿y usted quiere salvarla con la diplomacia? En la voz de Putin resonaba un creciente desprecio mientras continuaba, usted dice, he logrado mi objetivo, el 20% del territorio. Ucrania no está en la OTAN. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. No nos detendremos hasta alcanzar todos los objetivos, desnazificación, desmilitarización, estatus neutral, garantías de seguridad para Rusia, no para Ucrania, sino para Rusia. Tras esta fría negativa de Putin, Trump sintió como la ira le hervía por dentro. Cada intento de convencerlo, un fracaso. La lógica, rechazada. El humanismo, ridiculizado. Putin no cedía en nada. Absolutamente. Quedó claro, se necesitaba una táctica completamente diferente. Amenazas, presión de fuerza. Trump apretó el puño. Su voz se volvió más dura, como tallada en piedra. Bien, Vladimir, si es así, si no quieres la paz, hablemos de la realidad, de lo que sucederá si rechazas este plan. Trump comenzó a enumerar, como si leyera una sentencia. Primero, ayuda militar a Ucrania. Ahora les damos unos 2.000 millones de dólares al mes. Armas, municiones, inteligencia. Si rechazas el plan, lo aumentaremos al doble, 4.000 millones de dólares al mes. Esos son 50.000 millones de dólares al año. Trump hablaba con creciente confianza, cada frase sonaba como la promesa de un castigo ineludible. Cazas F-16. Ya hemos comenzado los suministros. Ucrania recibió la primera escuadrilla. Si continúas la guerra, les daremos 100 aviones más con armamento completo. Misiles aire-aire, aire-superficie. Tus Su-35 caerán del cielo. Misiles ATACMS. Misiles de largo alcance con un radio de acción de hasta 300 kilómetros. Limitamos su uso solo al territorio ucraniano, no a Rusia. Pero si rechazas la paz, levantaremos esas restricciones. Ucrania podrá atacar objetivos en la profundidad de Rusia, aeródromos militares, depósitos de municiones, puestos de mando. Belgorod, Kursk, Rostov, todos ellos estarán en la zona de impacto.
Trump intensificó la presión, sus palabras golpeaban como un martillo. Sistemas HIMARS. Sistemas de misiles de alta precisión. Ya hemos dado varias docenas a Ucrania. Funcionan, destruyen tus depósitos, puentes, nodos de comunicación. Daremos otras 100 de estos sistemas con munición ilimitada. Tu logística colapsará, y eso no es todo lo que podemos hacer. La logística colapsará. Así sonaba la predicción, amenazante e inapelable. Los tanques estadounidenses Abrams 31 ya entregados, pero prometidos 300. Los vehículos de combate de infantería Bradley 200 ya en el frente, pero 1000 en los planes. El ejército ucraniano, según estos cálculos, debería haberse convertido en uno de los mejor equipados del mundo. Trump, al parecer, apenas contenía un grito al enumerar los sistemas de defensa aérea, Patriot, NASAMS, Iris-T. Prometió a Ucrania una defensa aérea impenetrable, capaz de derribar Calibre y Kinzhal, todos sin excepción. Luego, la conversación derivó hacia la inteligencia. Ya estamos proporcionando a Ucrania datos satelitales en tiempo real. Ven cada uno de tus movimientos, cada tanque, cada columna. Reforzaremos esto. Transparencia total del campo de batalla para Ucrania. Esto no era solo un flujo de información, sino una promesa de control total. Pero luego Trump pasó a lo principal, a la esencia misma. ¿Y sabes qué es lo más importante? El tiempo. Tu ejército está cansado. 3 años de guerra. Las pérdidas son enormes. Sí, estás avanzando, pero lentamente. Pokrovsk lo asaltas desde hace un mes. Kupiansk, un mes. Kharkov lo rodeas desde hace medio año. Esto no es una guerra relámpago, es un desgaste para ambos lados. Pero si armamos a Ucrania, si le damos todo lo que he enumerado, la guerra se prolongará durante años. Otros 3 o 5 años. ¿Podrás soportarlo? ¿Económicamente, políticamente? Trump concluyó su discurso, lanzando un ultimátum. Vladimir, sé inteligente. Toma este plan mientras lo ofrezco, mientras las condiciones son aceptables. Si lo rechazas, inundaremos Ucrania con armas hasta que te ahogues. Tu ofensiva se detendrá, el frente se congelará, la guerra se volverá posicional, como la Primera Guerra Mundial. Años de trincheras, cientos de miles de muertos en ambos lados. ¿Es eso lo que quieres? Elige, el plan o una guerra interminable. Tienes 24 horas. Piénsalo. Después de esta larga y detallada enumeración de todo lo que Estados Unidos estaba dispuesto a proporcionar a Ucrania, Trump guardó silencio, esperando una reacción. Era una amenaza poderosa, concreta y minuciosa. Cientos de cazas F-16, miles de tanques, misiles ATACMS ilimitados e incluso ataques en territorio ruso. Todo ello, según el plan, debía asustar, hacer reflexionar. En el despacho oval, los asesores estaban tensos, esperando la respuesta de Putin. Ahora debía suavizarse, comprender toda la gravedad de la situación. El silencio en la línea se prolongó. Fue largo, pesado, opresivo. Luego se escuchó un sonido. Trump no comprendió de inmediato qué era. Era una risa. Putin se reía. No a carcajadas, no histéricamente, sino en voz baja, sinceramente, como alguien que ha escuchado una broma muy buena. La risa continuó durante unos 10 segundos. Trump estaba sentado con la boca entreabierta. Los asesores se miraban, sin entender lo que sucedía. Finalmente, Putin dejó de reír. Su voz se volvió irónica. Señor presidente, disculpe, no pude contenerme. Después de una pequeña pausa, continuó, 100 F-16, 300 tanques, 1000 vehículos de combate. Suena impresionante en el papel. Putin hablaba con creciente ironía en su voz. Pero permítame hacer una pregunta. Usted ya ha estado dando armas a Ucrania durante 3 años, cientos de miles de millones de dólares, tanques, aviones, misiles, todo lo que enumeró, aunque en menor cantidad, pero lo está dando. ¿Y qué ha cambiado? Putin hizo otra pausa antes de continuar. Rusia sigue avanzando cada día. Lentamente, dice usted, quizás, pero de forma constante. Pokrovsk caerá esta semana.
Kupiansk está tomado en un 80%. Kharkov está operativamente rodeado. Sus armas no ayudan. Luego, Putin comenzó su propia enumeración, metódica y fría. Sus, Abrams. Usted dio 31 tanques. Los más modernos. Blindaje impenetrable, decían. Protección activa, los mejores del mundo. ¿Sabe cuántos quedan? Después de una breve pausa, continuó, 5. Los demás han sido destruidos. Arden tan bien como los soviéticos. Nuestros, Kornet y Lancet, los atraviesan sin problemas. Putin continuó, sin bajar el ritmo, Bradley. Usted dio 200, el mejor vehículo de combate de infantería con miras térmicas, con misiles antitanque. Los soldados ucranianos lloraban de felicidad, por fin equipo normal. ¿Y qué? La mitad destruida. Nuestra artillería trabaja las 24 horas. Las FAT-500 caen como granizo. Sus, Bradley, arden igual que todo lo demás. Igual que todo lo demás. Estas palabras quedaron suspendidas en el aire, como presagio de una tormenta. Vladimir Putin hablaba con creciente dureza, su voz cobraba fuerza, pasando de la constatación de hechos a un desafío abierto. Abordó un tema que durante mucho tiempo había sido motivo de orgullo para Occidente, los sistemas de misiles de alta precisión HIMARS. HIMARS. Su orgullo, sistemas de misiles de alta precisión, comenzó Putin, y en su voz se percibía una apenas perceptible burla. Al principio les temíamos. En 2022, realmente fueron un problema. Destruyeron nuestros depósitos, puentes, puestos de mando. Pero ahora hemos aprendido. Y fue entonces cuando pronunció la frase clave, que cambiaba la correlación de fuerzas. Nuestra defensa aérea derriba sus misiles. Nuestra inteligencia encuentra los lanzadores. Nuestros drones los destruyen. En 3 años de guerra, Ucrania ha perdido más de la mitad de los HIMARS que ustedes entregaron. Esto no era solo un informe, era una sentencia sobre la eficacia del armamento occidental. Luego, Putin pasó a la aviación, a esos mismos cazas sobre los que tanto ruido y expectativas había habido. F-16. ¿Estaban tan orgullosos? Finalmente le dieron a Ucrania aviación moderna, entrenaron pilotos, gastaron miles de millones. La primera escuadrilla llegó. ¿Y qué? A continuación, un análisis implacable. La mitad destruida en tierra. Nuestros misiles los destruyeron en los aeródromos antes de que pudieran despegar. Los que lograron volar se encontraron con nuestros Su-35, con los S-400, con nuestros misiles de largo alcance. Y cayeron. Estas palabras, como una ducha fría, debían enfriar el entusiasmo de los partidarios de la ayuda militar occidental. Putin hablaba con desprecio abierto, aumentando la presión. ¿Quieren dar otros 100 F-16? Por favor, den 200. Los destruiremos. Exactamente igual que los primeros. Tenemos con qué. El S-400 cubre toda Ucrania. Los S-500 ya están desplegados. Sus aviones caerán en cuanto despeguen. Esto no era solo una predicción, era una advertencia. Luego la atención se centró en los misiles ATACMS, sistemas de largo alcance con un radio de acción de hasta 300 kilómetros. Usted dice que levantará la restricción. Ucrania podrá atacar a Rusia. En ese momento, la voz de Putin se volvió más baja, pero al mismo tiempo, mucho más peligrosa. Pruébelo, dijo, y cada palabra estaba llena de una amenaza oculta. Ataque Belgorod, Kursk, Rostov, ciudades rusas con misiles estadounidenses. ¿Sabe lo que pasará? Después de esa pausa, llena de tensión, llegó la sentencia. Será un acto de guerra. Pero no de Ucrania contra Rusia, sino de Estados Unidos contra Rusia. Porque los militares ucranianos no pueden lanzar ATACMS por sí mismos. Necesitan especialistas estadounidenses, inteligencia estadounidense, satélites estadounidenses, datos de puntería estadounidenses. De hecho, es un ataque estadounidense contra Rusia. Y nosotros responderemos. En consecuencia, tras esta amenaza directa de acciones de represalia, Donald Trump permaneció tenso. Cada palabra de Putin, cada uno de sus argumentos era lógico,
pero al mismo tiempo terrible en su franqueza. Las armas estadounidenses ardían realmente en los campos de batalla. Tanques, aviones, todo. Pero Estados Unidos, según Trump, tenía su ventaja innegable, la económica. Trump intentó objetar, restablecer la paridad en este duelo verbal. Vladimir, sí, tienes defensa aérea, sí, destruyes nuestro equipo, pero la cuestión son los recursos. América puede producir infinitamente. Nuestra economía es de 25 billones, la tuya de 2. Podemos dar armas a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo puedes luchar? ¿Económicamente? La voz de Trump cobraba confianza. Tu complejo militar industrial está al límite. Las sanciones asfixian. No puedes comprar tecnología occidental, microchips, equipos. Tu producción es limitada, y la nuestra no. Le daremos a Ucrania tantas armas que no podrás hacer frente. Simplemente no tendrás suficientes recursos. Putin escuchó en silencio, sin interrumpir, permitiendo que su oponente se expresara hasta el final. Cuando Trump terminó, Putin volvió a hablar. Señor presidente, en una cosa tiene razón. La cuestión de los recursos es muy importante. Hablemos de cifras, de producción real, no de potencial, sino de hechos. Y aquí comenzó la siguiente ronda, donde se utilizaron datos precisos. Putin comenzó a enumerar los proyectiles de artillería, la base de la guerra moderna. Rusia produce 3 millones de proyectiles al año. Ahora. Antes de la guerra eran 700.000. Hemos aumentado la producción 4 veces en 3 años. Todo Occidente junto, Estados Unidos y Europa, producen 1,5 millones, la mitad que solo Rusia. Putin continuó metódicamente, como clavando clavos en el ataúd de las ilusiones occidentales. Ucrania gasta 6 o 7 mil proyectiles al día. Rusia, 60.000 al día, 10 veces más. Sus suministros no cubren el gasto. Ucrania ahorra proyectiles. Nosotros disparamos lo que necesitamos. La diferencia en el campo de batalla es enorme. Y esta era solo una de las muchas cifras que se escucharían. En su reciente intervención, el líder ruso Vladimir Putin pasó a una revisión detallada de la industria militar del país, presentando un panorama que, en su opinión, debía impresionar a sus oponentes occidentales. Comenzó con los vehículos blindados, subrayando que Rusia produce anualmente 1.500 tanques nuevos y restaura otros 1.000 de sus reservas, llevando el volumen total a 2.500 unidades al año. En comparación, Putin señaló que Estados Unidos produce solo alrededor de 100 tanques Abrams al año, y toda Europa junta, entre 200 y 300. El presidente ruso hizo hincapié en que Occidente no tiene tales reservas, ya que la mayor parte fue entregada a Ucrania, mientras que Rusia tiene miles de unidades en reserva. Con creciente confianza, Putin continuó su relato, pasando a los vehículos de combate de infantería. Afirmó que Rusia produce anualmente 100.000 BMP, BTR y BMD, poseyendo un ciclo de producción completo. En contraposición, según él, todo Occidente es capaz de suministrar a Ucrania solo entre 500 y 600 de estas máquinas al año, lo que crea una diferencia de 4 veces en los volúmenes. Luego, la conversación giró en torno a los sistemas de artillería. El líder ruso informó sobre la producción de 500 obuses al año, así como la fabricación masiva de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, como el Grad, Uragan, Smerch y Tornado. Señaló que en 3 años Occidente entregó a Ucrania unos 200 obuses, la mitad de los cuales ya han sido destruidos. Pasando a lo que él llamó lo más importante, Putin abordó el tema de los misiles, Calibre, Iskander, Kinzhal y Zircon. Afirmó que Rusia produce miles de estos misiles al año, y diariamente decenas de ellos vuelan por toda Ucrania, impactando instalaciones energéticas, de infraestructura y militares. El presidente ruso enfatizó que no se detienen, y que Rusia tiene suficientes recursos. Reconoció que los sistemas estadounidenses Patriot derriban parte de los misiles, pero la mayoría de ellos alcanzan sus objetivos. Aún más convincentemente, Putin habló de los drones, Lancet, Jan y Dorlan. Informó sobre la producción de miles de unidades al mes, subrayando que la producción masiva de estos drones es barata y eficiente. Como ejemplo, citó el Lancet, que, según él,
Cuesta $30.000 y es capaz de destruir un tanque valorado en 3 millones o un sistema de defensa aérea de 100 millones. Esto, como señaló Putin, es económicamente ventajoso, y Rusia los produce por miles, mientras que el equipo ucraniano arde cada día. Para concluir su intervención, Putin resumió que, aunque la economía estadounidense es más grande, la producción militar no es solo el tamaño de la economía, sino también la movilización y las prioridades. Afirmó que Rusia ha movilizado su complejo militar industrial, las fábricas trabajan 24 horas al día, en 3 turnos, sin días libres, y todos los recursos se dirigen a la producción de armas. Al mismo tiempo, según él, Occidente apenas comienza a expandir fábricas y construir nuevas líneas, lo que llevará años, ya que no tiene capacidades listas. Putin enfatizó que Rusia tiene una herencia soviética, miles de fábricas construidas para una gran guerra, que fueron puestas en marcha y ahora funcionan. El líder ruso concluyó su discurso afirmando que la cuestión no es el dinero, sino la capacidad de producción y el tiempo. Sostuvo que Rusia los tiene ahora, y Occidente los tendrá solo dentro de 3 años, pero para entonces, la guerra habrá terminado con nuestra victoria. Después de esta demostración del poderío industrial ruso, Donald Trump, según los informes, se sentía abatido. Cada cifra pronunciada por Putin era verificable y cierta, Rusia realmente producía más, y mucho más. Pero Estados Unidos, al parecer, tenía su última carta. Esto no es todo, amigos, a continuación, solo se pondrá más interesante. Trump, reuniendo fuerzas, habló con más dureza. Reconoció que Rusia producía mucho, pero subrayó que Estados Unidos podía cambiar por completo las reglas del juego. Recordó que ahora Ucrania estaba limitada en sus ataques al territorio ruso, atacando solo las tierras ocupadas. Pero si Rusia rechazaba el plan propuesto, esas restricciones se levantarían por completo. Trump comenzó a enumerar las posibles consecuencias: ataques con misiles ATACMS contra Belgorod, Kursk y Rostov. Los cazas F-16 atacarían los aeródromos en Rusia. Los drones comenzarían a atacar Moscú y San Petersburgo. Ucrania recibiría carta blanca total, atacar donde quisiera, cualquier objetivo en territorio ruso. Trump hablaba con creciente confianza, advirtiendo que las ciudades rusas sentirían la guerra. No solo las regiones fronterizas, sino también la retaguardia profunda, fábricas, centrales eléctricas, puentes, todo estaría bajo ataque. La población rusa comenzaría a preguntarse, ¿para qué esta guerra? Si Belgorod ardía, si los misiles caían sobre Kursk, la popularidad del presidente ruso caería y la gente se cansaría del conflicto. Imaginemos la escena, una conversación telefónica que podría decidir el destino del mundo. La tensión flota en el aire, como metal al rojo vivo. En un extremo del hilo, el presidente estadounidense, en el otro, el líder ruso. Y así, esto es lo que pudo sonar. Silencio en la línea, largo, pesado, casi tangible. Acababan de sonar palabras que resonaban en el despacho del presidente ruso: la gente se cansará. Y entonces, en respuesta, se escuchó la voz de Putin. Era baja, peligrosamente baja, pero cada palabra parecía atravesar el alma. Señor presidente, acaba de cruzar una línea roja, una línea muy peligrosa. Putin habló lentamente, pausadamente, como sopesando cada sílaba. Ataques en territorio ruso con armas estadounidenses. Esto es un acto de agresión contra Rusia por parte de Estados Unidos. Directo, inmediato. En su voz no había ni rastro de duda. Continuó, desvaneciendo ilusiones: usted dice, disparará a Ucrania. Pero espere, los misiles ATACMS no pueden ser lanzados por un soldado ucraniano por sí solo. Para ello se necesita inteligencia estadounidense, satélites estadounidenses, designación de objetivos estadounidense, códigos estadounidenses. En esencia, el ucraniano aprieta el botón, pero quien dispara contra Rusia es Estados Unidos. La voz de Putin se volvía cada vez más dura, como el acero. ¿Y si un misil estadounidense cae sobre Belgorod, si mata a ciudadanos rusos en una ciudad rusa, no será otra cosa que un ataque estadounidense a Rusia? Y nosotros responderemos. Pausa. Corta, pero saturada de significado. No a Ucrania, sino a usted. Trump, según los informes, palideció. Vladimir, ¿estás amenazando a América? Putin respondió fríamente, sin rastro de emoción: no estoy amenazando.
Estoy advirtiendo. Esa es una diferencia fundamental. Una amenaza es cuando se habla para asustar. Una advertencia es cuando se habla para que no haya sorpresas desagradables. Estoy advirtiendo. Putin continuó, desplegando ante su interlocutor un panorama de posibles consecuencias. Si se utilizan armas estadounidenses para atacar Rusia, consideraremos los objetivos desde donde se suministran esas armas como objetivos absolutamente legítimos. ¿Bases aéreas en Polonia, de donde despegan aviones con munición? ¿Puertos en Rumanía, por donde pasa el equipo? ¿Centros de mando en Alemania, donde se planifican operaciones? Todo esto, sin excepción, se convertirá en objetivos legítimos para los ataques rusos. Trump intentó objetar, apelando a argumentos conocidos, pero son países de la OTAN. No te atreverías, Putin. Artículo 5. Ya lo discutimos con su secretario general Rutte. Él también pensó que Rusia no se atrevería. Pero Putin replicó, si convierten a la OTAN en un participante activo en la guerra mediante el suministro de armas para atacar Rusia, entonces la OTAN ya está en guerra, formalmente o no. Y actuaremos en consecuencia. Putin hizo otra pausa, antes de que su voz se volviera aún más baja, casi un susurro, pero no por ello menos penetrante. Y señor presidente, hay otro punto que quizás haya pasado por alto. Rusia es una potencia nuclear, la más grande del mundo. Tenemos 6.000 ojivas, más que nadie. Y tenemos una nueva doctrina nuclear, adoptada en 2024. Putin comenzó a enumerar los puntos de la doctrina, cada palabra sonaba como un golpe de gong. Rusia puede usar armas nucleares si se usan armas de destrucción masiva contra ella, o si la existencia del Estado está amenazada, o si la agresión con armas convencionales crea una amenaza crítica a la soberanía. Habló con claridad, sin ambigüedades, ataques masivos a ciudades rusas con armas estadounidenses. Esto bien podría considerarse una amenaza crítica. Y entonces nos reservamos el derecho de usar cualquier medio de defensa, incluidas las armas nucleares. Trump, al parecer, estaba en shock. Una amenaza nuclear directa, abierta, exclamó. Vladimir, no puedes. Esto es una locura, una guerra nuclear. Todos morirán. Putin respondió, sí, todos morirán. Por lo tanto, no hay que crear una situación en la que Rusia no tenga otra opción. No permitan que Ucrania ataque nuestras ciudades. Y no habrá ninguna escalada nuclear. Es simple. Putin terminó la conversación, zanjando el asunto. Usted quería discutir el levantamiento de las restricciones. Bien, levántenlas, pero sepan que nosotros también levantaremos las nuestras. Y entonces será una guerra completamente diferente. ¿Están listos para eso? La pregunta quedó suspendida en el aire, llena de graves presentimientos, abriendo una perspectiva en la que nadie quería ni pensar. ¿Están listos para eso? Después de esa pregunta, que resonó en el auricular, un silencio sepulcral se instaló en el despacho oval. Los asesores miraban fijamente a Trump, esperando su reacción. El presidente estaba pálido, apretando el auricular. Todo había salido mal. Muy mal. Había llamado para obligar a Putin a aceptar su plan, para presionarlo, para asustarlo, y había ocurrido lo contrario. Putin había desmantelado metódicamente cada argumento del presidente estadounidense. Las sanciones no funcionan, las armas occidentales arden en el campo de batalla, y Rusia, según él, produce cada vez más. Y luego llegó la amenaza nuclear. Cada intento de presión se había vuelto contra el propio Trump. Había que hacer algo. Retirarse por completo era imposible. Demasiado humillante. Pero seguir presionando era peligroso. Putin no estaba faroleando. Eso quedó claro. Trump tomó una decisión, intentar negociar, rebajar las exigencias, mostrar flexibilidad, encontrar un compromiso. Carraspeó. La voz se volvió más suave, casi conciliadora. Vladimir, escucha, quizás nos hemos tensado demasiado. Ambos. No quiero una confrontación nuclear. Tú no quieres. Nadie quiere. Pensemos, quizás podamos ajustar un poco el plan. Trump hablaba con cautela, eligiendo cuidadosamente las palabras. Este plan de 28 puntos no está grabado en piedra.
Podemos cambiarlo, discutir los detalles, encontrar una solución mutuamente aceptable. Trump comenzó a enumerar concesiones. La cuestión territorial. Dijiste que congelar las posiciones actuales no te convenía. Bien. Quizás podamos extender el plazo, no un alto el fuego inmediato, sino, digamos, dentro de 1 o 2 meses. Eso daría a Rusia tiempo para completar las operaciones actuales. Tomar Pokrovsk, completar el cerco de Kharkov, y luego un alto el fuego. Trump continuó, o podemos acordar que la línea del frente se ajustará después de las negociaciones. No una congelación, sino una fijación teniendo en cuenta la situación operativa en el momento de la firma. Esto es más flexible que el plan actual. Trump hablaba con creciente confianza, creía haber encontrado el enfoque. Garantías de seguridad. Dijiste, las garantías occidentales no valen nada. Bien, hablemos. ¿Qué garantías quieres para Rusia? Quizás un tratado, firmado por todas las partes, Estados Unidos, Rusia, Europa, China, sobre el estatus neutral de Ucrania para siempre, con mecanismos de control, con sanciones por incumplimiento. Esa sería una verdadera garantía. No solo palabras. Trump continuó con las concesiones. Desnazificación. Dijiste que el plan no lo mencionaba. Bien, añadamos un punto sobre la reforma de la legislación ucraniana. Prohibición de símbolos nazis. Prohibición de la glorificación de colaboradores. Anulación de leyes discriminatorias contra el idioma ruso. Esto se consolidará legalmente en el acuerdo. Trump casi suplicaba, desmilitarización. ¿Quieres cifras concretas? Bien, hablemos. El ejército ucraniano, no más de 100.000 hombres. Solo armamento ligero. Sin tanques, artillería, misiles, aviones, solo armas pequeñas. Exclusivamente para la seguridad interna. Todo el armamento pesado que existe ahora será destruido bajo control internacional o entregado a Rusia. Esto puede detallarse en el acuerdo. Trump hizo una pausa. Ves, Vladimir, podemos encontrar una solución si hay voluntad de ambas partes. Tomemos este plan como base y perfeccionémoslo. Tendremos en cuenta tus observaciones. Todas las que has mencionado. Prolonguemos los plazos. Ajustemos los territorios, añadamos garantías. Incluyamos la desnazificación. Detallemos la desmilitarización. Será un nuevo plan, que tenga en cuenta los intereses de Rusia. ¿Estás de acuerdo? ¿Al menos en discutirlo? Así, Trump hizo su jugada. Terminó de hablar y se quedó inmóvil, esperando, demostrando estar dispuesto a ceder, sí, a grandes concesiones. Casi admitió que el plan inicial no era viable. Ahora, lógicamente, le tocaba a Putin suavizarse, dar un paso. En el despacho oval, los asesores intercambiaron miradas significativas. Bien, susurraron, flexibilidad, diplomacia. Un largo y pesado silencio se cernió sobre la línea. Putin reflexionaba, o tal vez simplemente daba a entender que lo hacía. Luego, su voz resonó. Clara, tranquila, pero a la vez penetrantemente fría. Señor presidente, he escuchado sus propuestas para ajustar el plan. Una pausa que pareció una eternidad. La respuesta es, ¿no? Trump se sobresaltó. Pero Vladimir, exclamó, he hecho concesiones. Grandes concesiones. Putin lo interrumpió bruscamente. Su voz se volvió más dura, como el acero. Usted no ha entendido, señor presidente. El problema no está en los detalles. El problema está en la propia concepción de su plan. Putin, metódicamente, punto por punto, explicó su postura. Usted propone un alto el fuego dentro de 1 mes, dentro de 2, no importa. La esencia es la misma, detener la ofensiva rusa, dar un respiro a Ucrania. Esto es inaceptable. Continuó, sus palabras sonaban como una sentencia. En principio, usted propone ajustar la línea del frente después de las negociaciones. Esto significa que las fronteras finales serán objeto de negociación. No. Las fronteras se determinarán por la vía militar y luego se fijarán diplomáticamente. No al revés. La voz de Putin se volvía cada vez más despiadada.
Usted propone garantías de seguridad, firmadas por todos, con mecanismos de control. Suena bien, pero ¿quién controlará? Occidente, que ya nos engañó con Minsk. No, gracias. La única garantía en la que confiamos es el hecho de que Ucrania sea físicamente incapaz de amenazar a Rusia, porque no tiene ejército, no tiene armas, no tiene territorio para albergar amenazas. Y entonces Putin pasó a lo principal, a la esencia misma. Su plan, incluso ajustado, todavía deja a Ucrania con la mayor parte del territorio, la mayor parte de la población. La posibilidad de reconstruir su ejército. Esto es inaceptable. Rusia no se detendrá hasta alcanzar sus objetivos por completo. Putin hizo una breve pausa, y luego pronunció una frase que, al parecer, remató a Trump por completo. Su plan está muerto, señor presidente. Desde el principio estuvo muerto, porque se basa en la falsa premisa de que Rusia quiere una tregua. No, nosotros queremos la victoria, completa, final. Tras estas palabras, Trump se quedó atónito. Todas sus concesiones, todos sus intentos de compromiso habían sido rechazados por completo, sin apelación. Putin no solo se negó, sino que pisoteó la idea misma de negociaciones basadas en el plan estadounidense. Trump intentaba recomponer sus pensamientos, considerar qué hacer a continuación. Pero Putin no le dio ni un segundo. Continuó hablando. Su voz cambió. Ahora sonaba autoritaria, imperativa. Señor presidente, usted ha pasado 40 minutos explicándome su plan. Yo le he explicado por qué es inaceptable. Ahora es mi turno. Putin hizo una pausa. Usted quiere la paz. Bien. Yo también quiero la paz. Pero en nuestras condiciones, no en las suyas. Escuche atentamente, lo diré una sola vez. Putin comenzó a enumerar. Lento, claro. Cada punto sonaba como una sentencia, como un hecho innegable. Condición primera, territorios. Rusia mantiene el control total sobre todos los territorios que controlamos ahora y los que tomaremos hasta el momento del acuerdo. Crimea, la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, la región de Zaporilla, la región de Jersón. Completamente, sin excepciones. Ucrania reconoce estos territorios como parte de Rusia. Legalmente, constitucionalmente, para siempre. Así, se despliega ante nosotros una escena en la que Vladimir Putin, de forma absolutamente implacable, presenta sus condiciones. No solo habla de paz, sino que dicta, de hecho, un plan de reordenación. Comienza con los territorios. Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las regiones de Jersón y Zaporilla, son Rusia, constitucionalmente, para siempre. En sus palabras se percibe una inmutabilidad, una convicción absoluta de su razón. Pero esto, como resultó, es solo la punta del iceberg. Putin continúa, como si revisara una lista que ha elaborado hace mucho tiempo y con gran esmero. Pero eso no es todo. Kharkov. La segunda ciudad de Ucrania, rusoparlante, históricamente rusa, fundada en 1654 como fortaleza rusa. La estamos rodeando, en 2 o 3 semanas la tomaremos. Kharkov se convierte en parte de Rusia. Esta declaración suena como una sentencia inapelable. Trump, al parecer, intenta intervenir de alguna manera, interrumpir este monólogo. Vladimir. Es 1 millón de habitantes. Pero Putin no lo escucha. Él ya está en otra dimensión, donde los hechos y cifras, pronunciados por su interlocutor, carecen de importancia. Odessa, ciudad de la gloria rusa, fundada por Catalina la Grande. Rusoparlante, rusa de espíritu. Odessa debe regresar a Rusia. Mykolaiv, ciudad de constructores navales rusos. Cuna de la flota del Mar Negro. Mykolaiv también es parte de Rusia. Cada nombre suena como una línea de un libro de historia, pero en el contexto de estas palabras adquiere un matiz siniestro. No es solo geografía, es ideología, vestida de palabras. La lista continúa, sin dejar dudas sobre la magnitud de las reclamaciones. Dnipropetrovsk, el centro industrial más grande, la orilla oriental del Dnieper, rusoparlante, debe estar bajo control ruso. Zaporilla. Ya controlamos la orilla derecha, la orilla izquierda con la ciudad de Zaporilla también entrará en Rusia.
Putin resume la primera condición, como poniendo un punto final. En total, Rusia obtiene todo el sur de Ucrania. Desde Crimea hasta Odessa, todo el este, hasta el Dnieper, la región de Kharkov por completo. Esto es aproximadamente la mitad de Ucrania en territorio y población. La escala de estos cambios territoriales es abrumadora. Esto no es solo paz, es una reconfiguración del mapa. Trump, al parecer, se encuentra en un estado de profundo shock. Esto no es un plan de paz, es un plan de desmembramiento de un estado soberano. Pero Putin continúa, sin dar tiempo a su interlocutor para reaccionar. Segundo, Kiev. La capital permanece en Ucrania, pero Ucrania se convierte en un estado neutral, constitucionalmente fijado, que nunca entrará en la OTAN, nunca entrará en la UE, nunca albergará tropas extranjeras en su territorio. Esto debe estar estipulado en la Constitución de Ucrania, que nosotros aprobaremos. Aquí ya no se trata de territorios, sino de soberanía, de la esencia misma de la estatalidad. Putin habla con creciente dureza, como si aumentara la presión con cada nueva condición. Condición tercera, desmilitarización. El ejército ucraniano, no más de 50.000 hombres. Solo armamento ligero. Sin tanques, artillería, misiles, aviones, solo armas pequeñas. Para seguridad interna. Todo el armamento pesado que existe ahora será destruido bajo control internacional o entregado a Rusia. Esto significa una renuncia total a la capacidad de defensa, la transformación del ejército en algo parecido a una policía interna. Y eso no es todo, amigos. A continuación, las condiciones se vuelven aún más amplias. Condición cuarta, desnazificación. Todas las organizaciones nazis prohibidas. Azov, Aidar, sector derecho. Todo. Sus líderes serán juzgados, por un tribunal ruso, por crímenes de guerra. Prohibición de la propaganda nazi. Prohibición de la glorificación de bandera, Shukevich, A. Prohibición de marchas de antorchas, prohibición de símbolos nazis. Todo esto legalmente establecido con responsabilidad penal por incumplimiento. Aquí se trata ya de una reconfiguración de la memoria histórica y la ideología. Putin no se detiene, su voz suena segura e inflexible. Condición quinta, el idioma ruso obtiene el estatus de idioma estatal junto con el ucraniano en toda Ucrania. Todas las leyes discriminatorias contra el idioma ruso quedan derogadas. Los ciudadanos rusoparlantes obtienen plenos derechos, educación, trámites administrativos, medios de comunicación, en idioma ruso. Sin restricciones. Esta condición se refiere a la política cultural y lingüística, de hecho, una profunda injerencia en los asuntos internos. Putin pasa al siguiente punto, no menos importante. Condición sexta, Zelensky y su entorno se van, voluntaria o no, no importa. Un nuevo gobierno de Ucrania se formará con fuerzas pro-ucranianas, pero dispuestas a cooperar con Rusia. No prorrusas, sino pragmáticas, que entiendan que el futuro de Ucrania no está en la confrontación con Rusia, sino en la cooperación. Aquí vemos un intento de cambio de la élite política, el establecimiento de un liderazgo leal. Y, finalmente, la última condición, que cierra este círculo de exigencias. Condición séptima, reparaciones. Ucrania paga a Rusia una compensación por las destrucciones en el Donbass durante 8 años de bombardeos. Por los 14.000 muertos. La suma se determinará, pero no menos de 100.000 millones de dólares en pagos durante 10 años. Esto no es solo una compensación, es una carga financiera que debe recaer sobre los hombros de Ucrania, de hecho, afianzando su dependencia. Así, este plan de paz se despliega ante nosotros. No son negociaciones, es un ultimátum que busca cambiar no solo las fronteras, sino la esencia misma del Estado ucraniano. Así, Putin, haciendo una pausa breve pero expresiva, dando tiempo a Trump para asimilar cada palabra, terminó su idea. Estas son nuestras condiciones, señor presidente, sonó de manera inapelable. No están sujetas a discusión. No están sujetas a ajuste. Esto es un ultimátum. Ucrania acepta, o lo tomaremos todo por la fuerza, incluyendo Kiev. Después de estas declaraciones duras, casi ultimátums, Trump, al parecer, estaba destrozado. No eran condiciones para un arreglo pacífico, sino un llamado directo a la capitulación de Ucrania. La mitad del territorio, un cambio de gobierno,
la reducción del ejército a 50.000 hombres, reparaciones por 100.000 millones de dólares, tal lista de exigencias era completamente impensable. Zelensky nunca estaría de acuerdo, Occidente no lo aceptaría, la OTAN no lo aprobaría. Estos pensamientos se arremolinaban en la cabeza del líder estadounidense. Pero lo principal que Trump entendió en ese momento, Putin no estaba faroleando. Realmente estaba dispuesto a tomarlo todo por la fuerza, incluida la capital ucraniana, y, lo más alarmante, era perfectamente capaz de hacerlo. La ofensiva rusa, aunque lenta, pero implacable, estaba agotando a Ucrania. Occidente, al parecer, estaba cansado del prolongado conflicto. Era muy posible que en 1 o 2 años Rusia realmente pudiera apoderarse de toda Ucrania. Trump sintió que había perdido completamente esta conversación, sin posibilidades de revancha. Cada uno de sus intentos de presionar se había vuelto en su contra. Ahora tenía que salir de la situación de alguna manera, conservando un poco la dignidad. Trump carraspeó con cautela, su voz se volvió más suave, casi conciliadora. Vladimir, escucha, comenzó, entiendo tu posición. Es dura, muy dura, pero la entiendo desde tu punto de vista. ¿Es lógica? Trump buscaba frenéticamente una salida al callejón sin salida. Quizás no deberíamos tomar decisiones hoy, sugirió. Demos tiempo. Necesito consultar con mi equipo, hablar con los aliados, con los ucranianos. Transmitiré tus condiciones a Zelensky. Que él piense. Trump hablaba cada vez más rápido, intentando convencer a su interlocutor. Quizás podamos organizar negociaciones directas entre tú y Zelensky. Yo puedo ser mediador. En territorio neutral, en Suiza o Turquía. Se reunirán, discutirán, quizás encuentren algún compromiso. Putin escuchaba en silencio, sin interrumpir, manteniendo una expresión imperturbable. Trump continuó, entiendo que tus condiciones para Ucrania son inaceptables ahora, pero quizás con el tiempo, cuando la situación en el frente empeore aún más para Ucrania, Zelensky sea más flexible. Trump casi suplicaba, intentando llegar a Putin. Vladimir, dame tiempo. Intentaré convencer a Zelensky de que debe hacer concesiones, grandes concesiones. Lo presionaré, le diré que si se niega a negociar en tus términos, Estados Unidos reducirá la ayuda. Eso lo hará reflexionar. Simplemente no tomes decisiones ahora, no inicies una nueva ofensiva sobre Kiev. Dame un mes. Solo un mes. Intentaré hacer lo imposible. Convencer a Zelensky. ¿De acuerdo? Trump terminó, conteniendo la respiración, esperando una respuesta. Todas las ambiciones, todas las amenazas habían sido olvidadas. Ahora simplemente pedía tiempo, una pausa, una oportunidad. Un silencio se cernió sobre la línea. Putin reflexionaba o simplemente fingía hacerlo. Luego habló. Su voz era tranquila, pero absolutamente inflexible. Señor presidente, no. Trump exclamó, pero Vladimir, solo un mes. Putin respondió con firmeza, no, le he dado más de 1 hora. He escuchado sus argumentos, sus amenazas, sus propuestas. He explicado nuestra posición con gran detalle. Ahora el tiempo de las conversaciones ha terminado. Putin hablaba con confianza, sin admitir objeciones. El ejército ruso continuará la operación. Sin pausas, sin interrupciones. Pokrovsk caerá esta semana. Kupiansk, dentro de 1 semana. Kharkov, dentro de 2 o 3 semanas. No nos detendremos hasta alcanzar todos los objetivos. Putin hizo una breve pausa, como dejando que sus palabras flotaran en el aire. Si Zelensky quiere evitar una catástrofe total, concluyó, que acepte nuestras condiciones ahora, mientras aún son relevantes, porque dentro de un mes las condiciones serán más duras. Tomaremos más territorio y exigiremos más concesiones. Exigiremos más concesiones. Vladimir Putin terminó la conversación de forma fría e inapelable. No tiene un mes, señor presidente. Tiene 72 horas, 3 días, para transmitir nuestras condiciones a Kiev y obtener una respuesta. Dentro de 72 horas, si no hay respuesta o la respuesta es negativa, comenzaremos la ofensiva sobre Kiev. La elección es suya y de Zelensky. La conversación ha terminado. Y Putin simplemente colgó el teléfono.
Con calma. Trump permaneció sentado, aún con el auricular pegado a la oreja, escuchando los largos y monótonos tonos. Lentamente, lo bajó y miró a sus asesores. Todos guardaban silencio, pues ¿qué se podía decir? Acababan de ser testigos mudos de la completa derrota diplomática del presidente de Estados Unidos a manos de Vladimir Putin. Apenas 2 horas después de esa llamada, las primeras filtraciones de información comenzaron a aparecer en el espacio público. El primero fue un tuit de una fuente anónima. Acaba de terminar una conversación telefónica Trump-Putin sobre Ucrania en la Casa Blanca. Fuentes dicen que la reunión fue catastrófica para Estados Unidos. No pasaron ni 10 minutos cuando apareció otro tuit de otro informante. Putin rechazó el plan estadounidense por completo, presentó sus propias condiciones. Son impactantes. Los medios de comunicación occidentales, por supuesto, no podían ignorar tal noticia. El canal de televisión CNN fue el primero en salir al aire. El presentador, con voz agitada, anunció: noticias de última hora. Recibimos información sobre la conversación telefónica entre el presidente Trump y el presidente Putin. Según nuestros datos, la conversación duró más de 1 hora y terminó en un fracaso total para la parte estadounidense. El presentador leía desde una tableta, su voz temblaba de tensión. Fuentes de la Casa Blanca informan que Putin rechazó por completo el plan de paz propuesto y presentó sus propias condiciones, que uno de los asesores calificó como condiciones de capitulación de Ucrania. En la pantalla apareció de inmediato un experto por videoconferencia, un ex embajador de Estados Unidos. Su rostro expresaba profunda preocupación: esto es una catástrofe. Si la información se confirma. Trump llamó para presionar a Putin, y ocurrió lo contrario. Putin dictó las condiciones a América. Esto es una humillación. La BBC recogió la noticia como un testigo. El periodista británico en el estudio transmitía, sin ocultar su asombro, noticias impactantes desde Washington. La conversación telefónica Trump-Putin concluyó con un ultimátum ruso. Según nuestros datos, Putin exigió el reconocimiento de la mitad de Ucrania, incluyendo Kharkov, Odessa, Mykolaiv, como territorios rusos. En la pantalla apareció de inmediato un mapa de Ucrania, la mitad del cual estaba siniestramente coloreada de rojo con la leyenda: territorios que Rusia exige. Los espectadores, al parecer, estaban en completo shock. El comentarista continuó: esto no es un plan de paz. Es un plan de desmembramiento de Ucrania. Y el presidente Trump no pudo oponerse a nada. Los medios alemanes, en particular la revista Der Spiegel, salieron con un llamativo titular: Putin dicta las condiciones a Trump. Fin de la diplomacia estadounidense. El artículo decía: la conversación telefónica entre los dos líderes debía ser un avance. En cambio, se convirtió en una demostración de la impotencia de Occidente ante la determinación rusa. Los medios franceses, el periódico Le Monde, no se quedaron atrás: Trump humillado por Putin. El ultimátum de Moscú conmociona a Europa. El artículo citaba fuentes del Palacio del Elíseo. Macron fue informado inmediatamente del contenido de la conversación. El presidente francés estaba furioso. Consideraba que Trump había mostrado debilidad, lo que solo había aumentado el apetito de Putin. Los medios polacos reaccionaron con verdadero pánico: Rusia exige la mitad de Ucrania. Varsovia es la siguiente. El ministro de Defensa polaco emitió una declaración de emergencia: seguimos de cerca el desarrollo de la situación. Las condiciones de Putin son inaceptables no solo para Ucrania, sino para toda Europa. Esto es un retorno a la lógica de las esferas de influencia, la división de Europa. No lo permitiremos. Mientras el mundo occidental intentaba asimilar lo sucedido, en los países bálticos ya sonaba la alarma. Los presidentes de Lituania, Letonia y Estonia convocaron urgentemente una cumbre de emergencia. Su declaración conjunta sonó como un amargo eco de temores históricos. Las demandas de Rusia a Ucrania son una amenaza para todos nosotros. Si Occidente permite el desmembramiento de Ucrania, mañana Rusia vendrá por nosotros. Estas palabras se convirtieron no solo en una advertencia, sino en un grito de desesperación, un presagio de una nueva y aterradora realidad. Mientras tanto, los medios estadounidenses intentaron profundizar, tratando de comprender la verdadera magnitud de lo sucedido. El diario The Washington Post publicó un artículo exclusivo, citando a una fuente presente en la llamada telefónica.
La descripción era despiadada, Putin estaba tranquilo, metódico, despiadado. Desmontó cada argumento de Trump punto por punto, sobre las sanciones, la ayuda militar, el tiempo. Y luego, un detalle impactante, Trump intentó presionar. Putin se rió, literalmente se rió, de las amenazas con armas, diciendo que Rusia lo destruiría todo. ¿Cómo lo ha hecho hasta ahora? The New York Times publicó su propio análisis, no menos incisivo, bajo el titular, El fracaso de la diplomacia de Trump. ¿Por qué ganó Putin? El artículo analizaba sin rodeos cómo Trump, que llegó desde una posición de fuerza, descubrió rápidamente la total ausencia de palancas de presión. Las sanciones no funcionan. Rusia se ha adaptado. Las armas arden en el campo de batalla. El tiempo está del lado de Rusia. Putin lo sabe y lo utilizó. No solo rechazó el plan estadounidense. Lo humilló y luego presentó el suyo. Y Trump no pudo oponerse a nada, resumió el periódico, pintando un cuadro de completo fiasco diplomático. Incluso el canal de televisión conservador Fox News, que normalmente defiende a Trump, apenas lograba suavizar los ángulos. El presidente Trump intentó encontrar una solución pacífica, pero se topó con la obstinación de Putin, que no quiere la paz, sino la conquista, se decía en su material. Sin embargo, incluso allí los expertos se vieron obligados a admitir, la conversación resultó ser un fracaso para Estados Unidos. Putin demostró claramente que Rusia no tenía intención de aceptar el dictado de Occidente, y esa fue una señal muy poderosa para todo el mundo. Las redes sociales en ese momento simplemente estallaron. Los hashtags Trump-Putin llamada, ultimátum ruso, crisis ucraniana, se dispararon instantáneamente a los primeros puestos en todo el mundo. Los comentarios se dividieron en dos campos polares. Algunos indignados, Trump es un debilucho. Putin lo destruyó. Rusia dicta las condiciones a América. ¡Qué vergüenza! ¿Dónde está la fuerza estadounidense? ¿Dónde está el liderazgo? Otros culparon al Kremlin, Trump quería la paz, Putin se negó. Culpa de Rusia. Putin quiere luchar para siempre. Occidente debe dar aún más armas a Ucrania. Pero la mayoría de los usuarios estaban en shock por el hecho mismo de que el presidente de Estados Unidos llamara, con un plan de paz, a cambio, recibiera un ultimátum inequívoco. En Bruselas, mientras tanto, se celebró una reunión de emergencia de la OTAN. El secretario general Rutte, aún sin recuperarse de su reciente derrota en Moscú, volvió a hacer una declaración: las exigencias de Rusia son inaceptables. La OTAN apoya a Ucrania, no permitiremos el desmembramiento de un Estado soberano. Pero sus palabras, al parecer, sonaban vacías. Todos recordaban cómo, apenas una semana antes, él mismo había sido humillado en el Kremlin. Ahora, Trump. Surgía la pregunta tácita: ¿qué podía hacer la OTAN si incluso Estados Unidos se había mostrado impotente? Mientras los medios occidentales se ahogaban en noticias y análisis, en el Kremlin, Vladimir Putin terminaba tranquilamente su jornada laboral. En el despacho del presidente, sentado a la mesa, revisaba documentos como si nada especial hubiera ocurrido, como si no acabara de derrotar telefónicamente al jefe de Estados Unidos. Esta imperturbable calma, en medio de la tormenta informativa mundial, era sorprendente. La puerta del despacho se abrió silenciosamente. Entraron Lavrov, Peskov, Patrushev, ministros, asesores, todo el círculo íntimo. Putin levantó la vista. «Ah, siéntense», dijo, y ellos ocuparon sus lugares. Lavrov fue el primero en romper el silencio, su voz llena de impaciencia: «Vladimir Vladimirovich. ¿Cómo fue la conversación?» Putin se recostó lentamente en el respaldo de su silla. Una ligera, apenas perceptible sonrisa apareció en sus labios. Como se esperaba, comenzó su relato. Trump intentó presionar con sanciones, armas, amenazas. El paquete estándar. Le expliqué por qué eso no funciona. Intentó negociar, ofreció concesiones. Me negué, luego presenté nuestras condiciones. Se quedó en shock. Putin sonrió. Pidió tiempo. Un mes para convencer a Zelensky. Le di solo 72 horas y terminé la conversación. Este fue el acorde final, que puso punto y final a este drama diplomático. Pero eso no es todo, amigos. A continuación,
más interesante. No se les puede dar un respiro. Cada día de demora lo utilizan para prepararse para la continuación de la guerra. Estas palabras de Patrushev marcaron el tono de toda la reunión. El presidente asintió. Precisamente por eso no les di tiempo. 72 horas es suficiente para transmitir las condiciones y obtener una respuesta, pero insuficiente para cambiar algo en el campo de batalla, subrayó, marcando unos plazos estrictos. Dmitry Peskov, el portavoz del presidente, no pudo evitar hacer la pregunta clave: ¿cree que Zelensky aceptará? La respuesta de Putin fue inequívoca, incluso predecible. Sacudió la cabeza: no, por supuesto que no. Su orgullo no se lo permitirá. Sus patrocinadores occidentales no se lo permitirán. Se negará. ¿Y entonces, según Peskov, qué? El presidente respondió con calma: entonces comenzaremos la ofensiva sobre Kiev, como habíamos planeado. Simplemente ahora será oficial. Después de rechazar las negociaciones, el mundo verá que nosotros ofrecimos la paz y Kiev se negó. La culpa será de ellos. Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores, añadió un matiz importante a este cuadro: la conversación con Trump es importante para la historia. Hemos ofrecido una solución diplomática. Ellos la han rechazado, lo que significa que no nos queda otra opción que la militar. Esto nos exime de responsabilidad. El presidente asintió, confirmando la importancia estratégica de este contacto. Exacto. Yo no quería esta conversación, pero Trump insistió. Bien, hemos hablado. Escuché sus propuestas. Expliqué por qué eran inaceptables. Ofrecí mis condiciones. Condiciones justas, considerando la realidad en el campo de batalla. Si se niegan, es su derecho. Pero entonces la guerra continuará hasta la victoria total. El presidente se levantó, se acercó a la ventana, mirando en silencio la Moscú nocturna, sumergida en luces. Su voz sonaba tranquila, pero en ella se sentía una inquebrantable confianza. Occidente pensó que podía dictarnos condiciones. 3 años. Eso pensaban. Sanciones, armas, aislamiento. Pensaron que nos rompería, nos obligaría a ceder. No nos rompió. Nos hicimos más fuertes, económica, militar y políticamente. Volviéndose hacia sus asesores, resumió: la conversación de hoy es un punto de inflexión. América ha entendido que no puede obligar a Rusia a aceptar su plan. Ahora, o aceptan el nuestro, o lo tomaremos todo por la fuerza. La elección es suya. Esta declaración sonó como un ultimátum, pero ya no solo a Kiev, sino a todo el mundo occidental. Nikolai Patrushev confirmó la disposición: el ejército está listo para la ofensiva sobre Kiev. ¿A su orden? El presidente asintió. Lo sé. Pero primero les daremos 72 horas. Como prometí, Rusia cumple su palabra, incluso cuando no le conviene. Dentro de 72 horas, si no hay respuesta o la respuesta es negativa, empezamos. La cuenta atrás había comenzado. El presidente volvió a la mesa, miró el reloj. Son las 22 horas y 30 minutos en Moscú. Las 15 horas y 30 minutos en Washington. Trump está celebrando una reunión de emergencia. Sus asesores están en pánico. Los medios empiezan a publicar filtraciones. Por la mañana, todo el mundo sabrá que Rusia ha lanzado un ultimátum y América no ha podido oponerse a nada. Una ligera sonrisa apareció en su rostro. Bien, que lo sepan, que vean que a Rusia no se la puede intimidar, no se la puede comprar, no se la puede obligar. Rusia hace lo que considera correcto para sí misma, para su seguridad. Y ninguna amenaza nos detendrá. Estas palabras sonaron como un manifiesto. Lavrov se levantó. Vladimir Vladimirovich, con su permiso. Tengo que ir, hay que preparar las declaraciones para la prensa. El presidente asintió. Vaya. Dmitry Sergeyevich, mañana por la mañana rueda de prensa. Confirme que la conversación tuvo lugar. Diga que Rusia ofreció condiciones de paz justas y espera una respuesta durante 72 horas. Ni más, ni menos. Peskov asintió. Se hará. Todos salieron. El presidente se quedó solo en el despacho. Miró el teléfono, por el que hacía apenas una hora había hablado con Trump.
sonrió, se levantó y apagó la luz. Del despacho salió un ganador tranquilo y seguro.